La inteligencia artificial, hablábamos de desafíos, es un gran desafío y nos obliga a reinventar nuestro lugar en el mundo físico. Por eso queremos presentar a Freddy Vivas, CEO de Rocking Data, que nos va a proponer que descubramos cuál es el lugar, cuál es la relación que nosotros tenemos con la inteligencia artificial. Gracias, muy contento de estar acá, como siempre, compartiendo en este espacio. Y la innovación y la inteligencia artificial son conceptos que están totalmente relacionados. Pero esta vez quise no meterme en cosas quizás tan técnicas, en hablar de herramientas, sino focalizarme en una cosa que vengo pensando hace un tiempo, que es cuál es el rol que vamos a tomar nosotros dentro de una organización, en la vida cotidiana, como un activo nuestro quizás, pensar cómo podemos hacer para trabajar con la inteligencia artificial de una manera más inteligente, de una manera que nos aporte a todos. Y estamos en este mundo, ¿no?, viviendo el paradigma de la inteligencia artificial en todo, en la sopa, en el asado del domingo, la abuela te habla de inteligencia artificial, pero no es lo mismo los roles que vamos a ir contando en este espacio, en estos minutos, que ustedes pueden seguramente escuchar y decir, bueno, yo quiero ser parte más activamente de esto, quiero ser un líder de la implementación de la inteligencia artificial, por supuesto con un uso positivo y que aporte valor a toda la sociedad y a nosotros como personas, ¿no? Creo que una de las cosas que fuimos experimentando es que está clarísimo, 2022, 2023, fíjense esta curva de gente, en este caso, buscando en Argentina la palabra inteligencia artificial. Me acuerdo hace unos 7, 8 años, cuando comencé mi startup Rocking Data, miramos cuáles eran los conceptos que más usaban. Inteligencia artificial era muy por debajo de Big Data y muy por debajo de ciencia de datos el concepto buscado. Sin embargo, y de hecho en ese momento estaba asociado a chatbots y muchas veces que no funcionaban del todo bien. Pero fíjense cómo cambia y vemos ahí un pico tremendo a partir de claramente lo que pasó de una manera global, disruptiva, la aparición de ChatGPT y la primera herramienta de inteligencia artificial con la que yo conscientemente podía interactuar. Y digo esa palabra conscientemente porque creo que va justamente por ahí lo que quiero que charlemos en este espacio. Usuarios pasivos. Hay muchos usuarios pasivos. Millones y millones de personas que hace unos 7, 10 años más o menos, todos los días interactúan con inteligencia artificial. Todos los días interactúan con, podríamos decir, inteligencia computacional. O sea, algoritmos resolviendo cosas detrás del sistema que estamos utilizando. Por ejemplo, cuando escuchamos una canción que me recomienda Spotify, o vemos un contenido que me recomienda Netflix o otra plataforma, o cuando ponemos en Waze quiero llegar a tal lugar, donde hay un algoritmo que optimiza toda mi experiencia. Es una experiencia personalizada para mí, pero yo quizás no tenga tanta conciencia de eso. Y eso es algo que podemos cambiar. Podemos ser usuarios pasivos de una herramienta con inteligencia artificial, pero podemos tener más conciencia de eso. Porque si no, algunos podrán decir, si nosotros estamos utilizando la inteligencia artificial y no somos conscientes de eso, quizás la inteligencia artificial nos estaría usando a nosotros, ¿no? ¿Cómo hacemos para dar un salto más hacia ahí? Porque claro, todo el mundo, y las encuestas dicen, más del 75% de los usuarios del mundo espera experiencias personalizadas. ¿Qué es esto? Una marca va a ser más valorada cuando conozca mejor al usuario, al cliente. Conocerlo y activar ese tipo de conexión de forma personalizada, pero de forma inteligente, vamos a decir que es un activo gigante. Cuando vas a comprar y después te llega un mail con una oferta justo para vos. Cuando te aparece una recomendación que parecería conocerte, parecía un amigo tuyo que te recomienda un contenido. Eso es una experiencia personalizada, no intrusiva, y en vez de mandarte 500 mails con algo, te mandan uno con algo muy relevante para vos. Por supuesto, las tecnologías estas existen hace muchos años, la ciencia de datos, el aprendizaje de máquinas, son las herramientas más usadas. Ahora, ¿cómo hacemos para pasarnos a este modo, un siguiente escalón, el modo un poco más activo, activos diría? Claro, en los últimos 2 años diría, empiezan a aparecer cada vez más herramientas de inteligencia artificial que no solo no esconden el algoritmo, no solo no dicen nada sobre eso, sino que su propuesta de valor es decir, uso la inteligencia artificial para generar contenido sintético de texto, uso la inteligencia artificial para traducir automáticamente videos o para generar lo que sea usando un algoritmo. Y eso es un activo que ellos cuentan.
se está viendo ahora la inteligencia artificial como un activo estratégico de las organizaciones. Y vemos los números y encontramos cada vez más trabajadores de organizaciones, y no solo para el trabajo, sino para la vida personal, utilizando estas herramientas. Vemos el informe de McKinsey del reporte de 2023, de 1 de cada 10 personas usan herramientas de inteligencia artificial para resolver cosas concretas. Y eso es una disrupción. Antes hablábamos de inteligencia artificial como un concepto, como algo más de caja negra que estaba atrás de estas plataformas digitales, y ahora lo vemos como una herramienta concreta para resolver una cosa. Usamos ChatGPT para generar contenido sintético original. Usamos la interfaz de la API de un modelo de lenguaje, como puede ser BARD o ChatGPT u otra, para conectar nuestros datos con los usuarios. Usamos, por ejemplo, Midjourney para crear imágenes con inteligencia artificial. O usamos Read.ai para ponerlo como un asistente en una Meet que tenemos de nuestra empresa, que grabe todo y que nos genere un reporte. Vemos cada vez más funciones de esas. Ahora, creo que eso no es suficiente. Creo que hay un rol aún más importante que unos pocos están animando a ejecutar dentro de las organizaciones, y creo que va a ser la principal disrupción en todas las industrias, cuando más personas dentro de la organización pasen a tener un rol activo, pasen a ser de usuarios pasivos, que no tienen quizás tanta conciencia, que no tienen un mindset de datos y que no ven que detrás de cada una de las interacciones con una plataforma digital hay un algoritmo. Pasamos a un nivel siguiente a activamente ir a buscar una herramienta que resuelva un problema concreto, y de eso pasamos a un modo donde nosotros queremos conectar el negocio con las herramientas tecnológicas. Tenemos que desarrollar nuevas habilidades para poder hacer eso, pero va a ser un desafío que va a aportar mucho valor, no solo en las empresas, sino también va a ser un activo para vos. Te vas a llevar esa capacidad. Y eso, ¿cómo se traslada a lo cotidiano? Bueno, las grandes empresas del mundo están haciendo algoritmos de inteligencia artificial, modelos de machine learning, tecnologías como deep learning, la ciencia de datos atrás de todo esto, para resolver cosas bien concretas. Y lo hacen hace muchos años, ¿no? Y eso requiere de mucho liderazgo, de personas que se pongan al hombro cada uno de estos proyectos dentro de cada organización y lo empujen hacia adelante. No solo estoy hablando de científicos de datos, de gente que programa en Python, no hablo de eso, hablo de gente que quiera liderar el cambio en el negocio. ¿Y para qué se usa? Algunos ejemplos. Predecir las ventas. Cuando yo puedo hacer motores de predicción, puedo disminuir el riesgo en la toma de decisiones. Si yo puedo predecir con determinado margen de error cuánto voy a vender de un producto, por ejemplo, voy a poder tomar decisiones, por ejemplo, de stock, de publicidad, de comunicación. ¿Qué otros usos vemos? Bueno, optimización de costos logísticos. Acá estamos hablando de empresas en el mundo que, por ejemplo, entregan productos en camiones o que hacen grandes recorridos y que de hecho buscan la manera de optimizar la forma de hacer ese ruteo, se conoce como optimización matemática, y que no solo tiene un beneficio de que llega más rápido un producto, sino que también consumimos menos combustible, por lo tanto estamos creando proyectos sustentables, ¿no? Un concepto que conecta con algoritmos verdes, que es una tendencia en la inteligencia artificial en Europa hoy. Otro tipo de proyectos, por ejemplo, la predicción de abandono. Es muy costoso conseguir clientes nuevos. La mejor estrategia es identificar cuáles tenemos posibilidad de que nos abandonen. Y no hablo solamente de clientes. Acá podríamos hablar de pacientes en un sanatorio médico, podríamos hablar de alumnos en una universidad. La capacidad predictiva de la inteligencia artificial puesta a favor de algo que cambie el negocio. Otro tipo de proyectos son, por ejemplo, detectar mejor los intentos de fraude, los sistemas de intercambio de transacciones de tarjeta de crédito, por ejemplo, lo hacen hace muchos años, y esto se está activando en un montón de otras organizaciones. ¿Cómo detectamos automáticamente la posibilidad de una transacción fraudulenta? Los algoritmos sirven para eso. Y el último ejemplo que les dejo acá es tratar de entender cómo se comportan en profundidad, digo, ¿no? Nuestros clientes, nuestros pacientes, nuestros alumnos. Son modelos que se conocen como modelos de hipersegmentación, que las grandes empresas digitales, como pueden ser estas que estábamos mencionando antes, ¿no? Podrían ser otras como Netflix o Google o herramientas como Spotify, entienden muy bien nuestro comportamiento. No solo ya nos segmentan por edad, por dónde vivimos, por qué compramos, sino que hace una hipersegmentación usando otras fuentes de datos. Por ejemplo, en general, tratando de entender el comportamiento, no una segmentación tradicional, el comportamiento con el servicio o el producto que utilizamos.
desde dónde lo utilizamos, en qué horarios, cómo pagamos, qué pasa cuando no pagamos, por ejemplo, qué tipo de contenido miramos asignado a cada día o cada horario. Ese entendimiento profundo, la segmentación o hipersegmentación, son algoritmos que realmente funcionan, porque a partir de ese entendimiento nosotros podemos crear campañas personalizadas, por ejemplo, a nivel de correos electrónicos, de WhatsApp. El futuro de las organizaciones es un futuro conversacional. Las plataformas como ChatGPT y los modelos de lenguaje gigantes nos vienen a traer una capacidad conversacional que nunca antes habíamos tenido. Y todos nosotros como usuarios vamos a valorar entonces experiencias personalizadas, experiencias basadas en datos y la capacidad de conversar con las organizaciones 24/7. Y eso lo puede hacer muy bien la inteligencia artificial. Entonces, como síntesis de todo esto, decirles que estos 3 grupos de usuarios o 3 maneras de interactuar con la inteligencia artificial son las que hoy me parece interesante para compartir con ustedes. La primera, decíamos, un usuario pasivo, que es un usuario que básicamente utiliza algunas herramientas, interactúa y atrás de eso sabe o no que hay algunos modelos de inteligencia artificial. Cuanto más sepamos, cuanto más desarrollemos el data mindset, más vamos a poder, por ejemplo, defender nuestra privacidad de los datos y aprovechar el valor de la interacción con esos sistemas. El otro nivel es el nivel activo, donde yo salgo a buscar una herramienta, donde uso herramientas como GPT, herramientas como Umata, por ejemplo, para interactuar con PDFs, o DALL-E 2 para generar imágenes. Salgo a buscar un uso específico, no construyo nada, sino que utilizo una herramienta ya generada. Esto tiene un pico máximo con las herramientas de inteligencia artificial generativa en los últimos 2 o 3 años. Pero una cosa que propongo es meternos en este mundo donde no hay tantos, pero sí se necesitan muchos, líderes del cambio de la inteligencia artificial. Se viene dentro de poco una ley, hay ciertos marcos éticos y responsables, hay determinadas cosas, indicios que nos dicen para dónde hay que ir. Pero eso hay que construirlo, hay que desarrollar dentro de cada organización los proyectos de cambio, los proyectos realmente transformacionales de la ciencia de datos. Y eso es lo que hace este rol, el rol creador. Es un rol que construye herramientas, las vincula con el negocio para tomar mejores decisiones a partir de los datos. Algunos ejemplos son los que vimos recién. Por ejemplo, predecir la posibilidad de que un cliente nos deje de comprar o saber cuánto vamos a vender de un producto. Entonces, como resumen y como cierre de este espacio, decirles que creo que hay una gran oportunidad. No solamente los roles de tecnología son los que pueden asumir este liderazgo. De hecho, en la mayoría de las empresas donde trabajo, veo líderes de negocio impulsando el cambio, personas que entienden el problema, personas que saben cuáles son las principales cosas que podemos hacer para mejorar nuestro negocio, para entender mejor al cliente, para vender más, para optimizar procesos. Todo eso lo apalancan con equipos de tecnología, por supuesto, pero el cambio generalmente viene del que entiende en profundidad ese problema. Así que creo que una cosa interesante para aprovechar es si nosotros podemos pasar a un modo creador, activar este modo creador, vamos a poder utilizar y aprovechar el potencial máximo de la inteligencia artificial para los próximos años. Muchísimas gracias.